llamado accidente cerebrovascular, pero ustedes ya tienen que corregir esa definición, ¿no? Hoy en día hablamos de enfermedad cerebrovascular, ¿ya? O también ictus, ¿ya? Podría decir ictus, stroke, ¿ya? O apoplejía también. Okay. La traducción de stroke al español es como un ataque, ¿no? Un golpe. Y así es el inicio de estos cuadros. Clínicamente el inicio es brusco, ¿ya? A ver, entonces esta es la definición, signos y síntomas de inicio brusco, ¿no? Que tienen un origen vascular, generalmente por un cuadro obstructivo, ¿no? Por un cuadro de obstrucción de arteria, ¿no? Ya sea, ¿no? del sistema carotidio o del sistema vértebro-basilar, ¿ya? A ver la que sigue. Algunos datos de epidemiología, ¿ya? Conversábamos en la mañana con mis alumnos, ¿no? Que constituye la segunda o tercera causa de muerte, ¿no? Dependiendo del país, y sobre todo es la primera causa de discapacidad, ¿ya? En adultos. Tenemos ahí unas cifras de la incidencia. En promedio son 200 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Al año. Y en Perú, ¿no? Según el grupo Stroke de Perú, más o menos, ¿no? Se ha calculado una incidencia de 180 por 100.000 habitantes. A ver, atrás sí me escuchan, ¿no? Sí, está bien. Ya. La prevalencia, ¿no? Tiene que ver mucho en cuanto a pacientes adultos mayores, ¿no? La prevalencia es más alta y esto se incrementa conforme pasa el tiempo y sobre todo con los factores de riesgo que vamos a ver, ¿ya? Y estos cuadros epidemiológicamente también son más frecuentes en varones, ¿ya? La que sigue. Bueno, la clasificación, estos cuadros vasculares cerebrales se dividen básicamente en dos grandes grupos: los SB isquémicos, ¿no? O ictus, y los SB hemorrágicos, ¿no? Conocidos como hemorragia cerebral. El común de las personas, nuestros pacientes, ¿no? ¿Cómo llaman a estos cuadros? Derrame cerebral, ¿no? Pero ustedes, futuros médicos, ya saben, ya no es ACV, la corrección es SB, en este caso isquémico, ¿ya? Ahí vemos unos gráficos que lo vamos a ir detallando. El día de hoy se va a desarrollar el SB isquémico, mañana tiene programado el SB hemorrágico. La que sigue. Bueno, en este cuadro, para ver la clasificación, ¿no? Más detallada, ¿no? Los subtipos de SB isquémico, tenemos ahí lo que se llama ataque isquémico transitorio y lo que es ya un verdadero infarto cerebral establecido, ¿no? Y vemos acá en este cuadro sus diferentes etiologías. La que sigue. La definición de ictus isquémico, ¿no? O stroke, lo que ya les había dicho, es un déficit del aporte sanguíneo, ¿no? Al tejido cerebral como consecuencia de un cuadro de obstrucción de arteria, generalmente, ya por diferentes mecanismos, ya no va a llegar una buena perfusión cerebral, ya, y el paciente va a presentar una clínica ¿no? brusca de déficit neurológico, generalmente. La que sigue. Bueno, dependiendo del territorio comprometido, ya podemos tener una isquemia cerebral global o una focal, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con dónde se ha producido la lesión, a qué nivel de arteria sobre todo, y esa arteria también, el compromiso del territorio que irriga esa arteria también nos va a dar la clínica. Todo está correlacionado, ¿no? Entonces podría ser un déficit focal, una isquemia cerebral focal, ¿no? O una isquemia global, ¿no? Sobre todo pues cuando tenemos pacientes, ¿no? que me hacen infartos de etiología cardioembólica, ¿no? A ver, la que sigue. Bueno, empezamos con el ataque isquémico transitorio, ¿no? Cuyas siglas son TIA, ¿no? Este es un déficit neurológico
que dura menos de 24 horas. Generalmente el déficit dura aproximadamente una hora, ¿no? Y a ver, lo que tenemos que ver acá es que igual su inicio es brusco, ¿no? Característicamente en estos cuadros vamos a encontrar que los pacientes nos refieren una disminución brusca de la visión, ¿no? Lo que se conoce como amaurosis fugaz, ya característicamente, y esto nos está hablando generalmente de un compromiso de la circulación, ¿no? Carotidia, ya más frecuente que de la vértebra basilar, ya pero tenemos que, ¿no? Como ya saben ustedes, hacer una buena anamnesis, ya, y un buen examen físico, porque podría tratarse de otro cuadro que simula, ¿no? Un ataque isquémico transitorio, como por ejemplo, ¿no? Un síncope vasovagal, ¿no? Podría ser una amnesia global transitoria, ¿no? Una migraña complicada, etc. La que sigue. Bueno, acá les he traído este gráfico para que vean, ¿no? Que tiene que ver mucho la topografía, ¿no? De la lesión con la clínica, ¿ya? Y depende también el territorio de la arteria comprometida, si es territorio carotidio o de circulación posterior, ¿ya? Los síntomas se correlacionan con el territorio afectado, ¿no? Y bueno, como ven ustedes, un signo, un síntoma frecuente en estos cuadros es la amaurosis fugaz, ¿ya? Pero también la que sigue, no olviden que no podría considerarse un ataque isquémico transitorio si hay una progresión, ¿no? Del déficit más de 24 horas, ¿no? También si, por ejemplo, hay signos focales asociados a migraña, ¿no? O también si en caso habría un cuadro de incontinencia esfinteriana, como que se alejaría un poco más la posibilidad que se trate de un ataque isquémico transitorio, ¿ya? Esto es, como su nombre lo dice, es transitorio, ¿ya? Y bueno, estos cuadros generalmente es un cuadro que nos está anunciando de que ese paciente, ¿no? En meses después, ¿no? Hasta un 40% podría presentar un infarto establecido, y por lo tanto tenemos que iniciar un tratamiento con antiagregantes plaquetarios. La que sigue. Y bueno, este ya es el ictus isquémico establecido, ¿no? Donde vamos a encontrar a la anatomía patológica ya un cuadro de necrosis, y esto tiene múltiples mecanismos, ¿no? Lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Y bueno, acá ya tenemos un déficit neurológico cuya duración es ya mayor de 24 horas, ¿no? La que sigue. Bueno, esto también es muy importante que ustedes sepan reconocer en los pacientes los factores de riesgo, tanto los no modificables como los que sí se pueden modificar. Bueno, entre ellos la edad, ¿no? En pacientes ya hemos visto, en pacientes mayores de 65 años, los varones, ¿no? Tenemos más predisposición para hacer estos cuadros vasculares cerebrales. Y bueno, lo que falta acá, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Es bajo peso al nacer. También las guías lo consideran como un factor de riesgo no modificable. Y los modificables, ¿no? Tenemos a la cabeza la hipertensión arterial, ¿no? Que no solamente me podría dar un ictus isquémico, sino también una hemorragia cerebral, ¿no? Y estos son por mecanismos de hipertensión, ¿no? Constantes, mantenidas, ¿ya? Las cuales, como ustedes saben, ¿no? La fórmula de la presión arterial, a ver quién sabe cómo es presión arterial. Ajá, así es. Al haber una hipertensión, a un aumento de la presión, lo que va a pasar es, compensatoriamente va a haber un aumento de esa resistencia vascular periférica, lo cual me va a causar a mí, ¿no? Si esa presión alta es mantenida, me va a causar un probable vasoespasmo, y además la presión alta per se me va a producir cuadros de lipohialinosis en las arterias, y con lo cual me va a producir, ¿no? Un cuadro obstructivo, ya, entre otros mecanismos, pero la presión es el factor de riesgo más importante para estos cuadros vasculares. Además, la diabetes, adelante. La diabetes, como vemos ahí,
Los cuadros de dislipidemia, ¿no? Sobre todo colesterol, esa fracción LL, ¿no? Que va a estar alta, mayor de 100, ¿ya? Y bueno, dentro de también de las arritmias y otras cardiopatías, ¿no? Es frecuente ver pacientes que llegan con cardiopatías que a veces en ese momento no se puede, digamos que no se conocía, el paciente no lo sabía que tenía, pero justamente al tener un evento así, ¿no? En forma brusca, ya se le hace todos los estudios, ya cardiología hace una serie de estudios y podemos encontrar diversos tipos de cardiopatías, como vemos acá, ya. Y bueno, una arritmia frecuente, ¿no? Que es la fibrilación auricular, que es la principal causa, ¿no? En la etiología cardioembólica, ¿ya? Pero no solamente es fibrilación auricular, podemos tener, ¿no? Todas estas etiologías de origen cardíaco, inclusive anemia de células falciformes, ¿no? Y eso también es frecuente, ¿no? Pacientes con probable síndrome metabólico, ¿no? Obesidad mórbida, sedentarismo, ¿no? No solamente diabetes ya establecida, sino prediabetes, ¿no? Intolerancia a la glucosa, me llevan como son factores de riesgo que podemos controlar. Y justamente esa es la importancia, ¿no? En países como el nuestro, la prevención primaria para evitar estos cuadros vasculares, ¿ya? Y bueno, menos documentamos todo lo que ven acá. La que sigue. Bueno, ya para entrar a explicar la fisiopatología, vemos acá, ¿no? Un corte sagital, ¿no? Del cerebro, donde vemos acá las tres zonas, ¿no? Tenemos acá el núcleo, ¿no? O el core del infarto, tenemos la penumbra isquémica y esta zona que es la oligoemia, ¿no? Estas zonas es importante, ¿no? Conocerlas, ya que, por ejemplo, en cuanto a la... Es importante porque me van a ayudar a mí para tomar las decisiones inmediatas, ¿no? Acá, como vamos a ver, ¿no? Tiempo es cerebro, ¿no? Y sobre todo, pues, para recuperar esta zona, que es la que finalmente me interesa, que es la zona de penumbra isquémica, ¿ya? Si es que el paciente llega en todavía tiempo en la ventana, podemos trombolizarlo y todavía salvar toda esta zona, ¿no? El core, pues, ya es la zona necrosada, infartada, ¿no? Y como ya les había dicho, es tiempo dependiente, ¿ya? Sin embargo, la penumbra isquémica, ¿no? Es la zona que funcionalmente está alterada, pero estructuralmente todavía está conservada. Y la oligoemia igual, ¿no? La oligoemia solamente es una zona hipoperfundida, ¿no? Pero que estructuralmente, ¿no? Tiene características normales, ¿no? Y estas dos zonas es la que tenemos que nosotros salvar cuando ya se estableció el infarto. La que sigue. Bueno, en este gráfico, como creo que ya iba con la otra también, ¿no? Eran juntas lo importante de actuar en un paciente que llega después de horas, ¿no? 4.5 horas de haberse iniciado este cuadro, es esto, ¿no? Actuar inmediatamente para tratar de salvar la zona de penumbra. La que sigue. Bueno, ya para hablar un poco sobre la fisiopatología, ¿no? Vemos ahí los volúmenes, los flujos sanguíneos cerebrales, ¿no? Como al ir disminuyendo, ¿no? Vamos a encontrar ya la afectación, ¿no? Neuronal, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con lo que les decía, ¿no? Infarto cerebral tiene que ver con la hipoperfusión que se da en el cerebro, y como vemos acá, cuando ya el flujo sanguíneo cerebral es menos de 10 mililitros, ¿no? Por minuto por 100 gramos de tejido cerebral, hay un agotamiento ya fatal, y se pierden los gradientes iónicos de las membranas neuronales y se produce una necrosis, ¿no? Muerte neuronal por necrosis y también por apoptosis, ¿ya? No solamente por necrosis, sino también por apoptosis. La que sigue. Bueno, este dibujo es lo mismo, ¿no? Como vemos acá, ya cuando menos de 10 ya hay un daño celular estructural, ¿no? La que sigue.
Ahora, ¿cuáles son los factores, ¿no?, con influencia directa sobre el tamaño del infarto, ¿no? Una vez que se ha producido el infarto, ¿no?, todos estos factores influyen, ¿no? Cómo está ese estado de flujo sanguíneo, ¿no?, en ese nivel, ¿no?, en relación a esa arteria específicamente, ¿no? El tiempo que desde que se ha ocluido hasta la hora que nos llega a nosotros a la emergencia, por ejemplo. Eso también es importante, ¿no? El estado de circulación colateral, ¿ya? Porque no es igual una arteria que tenga muchas arterias colaterales que sea un tronco único, ¿no? Cuando es un tronco único generalmente es encontramos mucho más secuelas, ¿no? Por ejemplo, cuando es un infarto del tronco de la basilar. Eso también tiene que ver mucho, ¿no? Y la presencia de las sustancias vasoactivas, como vamos a ver a la hora que voy a explicar la fisiopatología. ¿La que sigue? También, ¿no?, tiene que ver mucho la concentración del ácido láctico, y esto, ya que es muy importante, influye mucho, ¿no?, en el pronóstico de esa lesión, ¿no? Sobre todo como vimos en la transparencia anterior. En cuanto a la penumbra isquémica, tenemos que cuidar mucho, ¿no?, los valores. Tenemos que evitar, ¿no?, hiperglicemias, y no solamente eso, sino también evitar la hipertermia, ¿no?, y obviamente la hipertensión, ¿no? Pero tampoco pues llevarlo a un estado de hipotensión, ¿no? Tenemos que mantener la presión en cifras, ¿no?, en este caso de infarto cerebral, ¿no?, en cifras entre 200 a 120 milímetros de mercurio, ¿ya? La que sigue. Bueno, este gráfico es un gráfico resumen, ¿no?, de todo lo que ocurre a nivel molecular en un cuadro ¿no?, de infarto cerebral, ¿ya? Lo que ya había hablado, se va a producir pues una reducción del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Ya pues cuando estamos hablando de menos de 10 mililitros, ¿no?, va a haber alteración, ¿no?, de la membrana neuronal con difusión de la bomba ácido-potasio, ¿no? Va a haber una despolarización de la membrana, ya la glucosa va a tomar la vía anaeróbica y se va a producir una acidosis, ¿no? Y esto va a inhibir la fosforilación oxidativa, va a haber menos energía, y fundamentalmente esto es lo que ocurre. Hay un aumento del calcio intracelular, ¿ya? Este aumento del calcio intracelular, ¿no?, además me va a producir, ¿no?, la producción de óxido nítrico, el cual también me va a llevar finalmente a la formación de radicales libres, que son estos los que finalmente me van a dañar, ¿no?, la membrana neuronal, ¿no? Son varios mecanismos, no solamente es un mecanismo de necrosis, también hay un mecanismo de apoptosis, ¿no? Hay aparte de la acidosis, hay cuadros inflamatorios, ¿ya? Y todo esto finalmente, ¿no?, va a conllevar, ¿no?, a un daño celular irreversible, ¿no? Estamos hablando pues ya de un infarto establecido, ¿no? Un infarto que, bueno, no se tuvo la oportunidad, ¿no?, de trombolizarlo, por ejemplo, ¿ya? Entonces todos estos mecanismos importantes que usted no conozca, ¿ya? Y está implicado varios mecanismos, ¿no?, como ya los he mencionado, ¿no? Y sobre todo, como les digo, el aumento del calcio intracelular, ¿ya? Se van a activar algunos neurotransmisores excitadores como el glutamato, el cual va a abrir unos receptores, ¿no?, canales dependientes, calcio dependientes, perdón, el AMPA y el NMDA, ¿no? Y todo esto va a hacer que se formen radicales libres y finalmente va a haber una necrosis, ¿no? Y apoptosis también, ya, o muerte celular programada. La que sigue. Bueno, ¿no?, nuevamente necrosis del tejido cerebral, ya, más de... La que sigue. Bueno, los subtipos etiológicos del infarto están denominados por, así como ven ustedes, por un grupo, ¿no?, una clasificación llamada TOAS, ¿ya? Los acrónimos en inglés: Trial Organization de la Acute Stroke Revision, ¿no? Son clasificaciones de Estados Unidos,
Y lo importante es que ustedes recuerden esto, ¿ya? No solamente se trata de identificar, ¿no?, la lesión en la tomografía y también clínicamente, sino se trata también de buscar la etiología, ¿no? Hay un infarto, ¿no?, aterotrombótico, un cardioembólico, un lacunar o de pequeños vasos, ¿ya? Un frecuente inhabitual en un determinado. La que sigue. Y bueno, acá les he traído, ¿no?, de una revista española la definición de cada uno. Bueno, el aterotrombótico, ¿no?, tiene que ver mucho con una estenosis, justamente, ¿no?, una estenosis carotidia que debería ser mayor del 50%, y es frecuente obviamente en pacientes con dislipidemia, con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, ¿ya? ¿No? Se va a producir una obstrucción por una placa ateromatosa, ¿no? ¿Ya? Y lo que sigue, no olviden esto, que está en relación a la presión alta también, ¿no? La presión alta no solamente en el infarto aterotrombótico, sino también en el infarto lacunar, como lo vamos a ver. La que sigue. Bueno, el otro subtipo de infarto es el cardioembólico, que ya habíamos hablado un poco, ¿no? Que tiene que ver, ¿no?, con los émbolos, ya, que podrían generalmente a nivel, ¿no?, alteraciones cardíacas, ¿no?, de valvulopatías, ya, generalmente del ventrículo izquierdo, ¿no?, ya, pero también podría ser del ventrículo derecho, sobre todo cuando hay un foramen oval permeable, ya. Entonces no olviden toda esta serie, ¿no?, de cardiopatías que podrían llevar a un infarto cardioembólico, pero básicamente lo más frecuente es la fibrilación auricular, ya, la que sigue. Algunas fuertes cardioembólicas de lo que habíamos estado hablando, ¿no? Todas estas, para que ustedes lo puedan revisar después, la que sigue. Ahora hablemos del infarto lacunar, ¿ya? Según la clasificación TOAS, es un infarto pequeño, menos de 15 milímetros, ya, en tomografía, y esto generalmente se da en arterias, ¿no?, perforantes, ya. Y bueno, la clínica no es tan florida como podría ser un cardioembólico, ya. Me va a dar esta clínica, y que lo vamos a explicar después, ya. Y generalmente son pacientes hipertensos, ¿no? Son aquellos pacientes que a veces clínicamente no es tan florido, pero si nosotros le pedimos una tomografía y mejor una resonancia, difusión, perfusión, vamos a ver pequeños microinfartos, ¿no?, que podrían luego darnos una enfermedad multiinfarto, ¿ya? Por estos pequeños microinfartos, varios microinfartos por hipertensión arterial crónica no tratada, ¿ya? La que sigue. Bueno, y también otra subclasificación es el infarto infrecuente, ¿no?, o inhabitual, ¿no?, que puede ser cortical o subcortical, ¿ya? Y en estos pacientes es cuando ya se ha descartado que la etiología sea aterotrombótica o cardioembólica o lacunar, ¿no? Se le llama infrecuente porque se podría presentar en algunas patologías justamente que son infrecuentes, como la vasculitis, ¿no? Como vemos ahí, o también en algunos cuadros, ¿no?, donde hay alteraciones de los factores de la coagulación, ¿no? Podrían presentarse estos infartos, ¿ya? Vemos ahí algunos ejemplos, ¿ya?, de causa infrecuente, y en estos casos no estamos viendo tanto, ¿no?, el tamaño del infarto para clasificarlo, ¿no? Lo que generalmente esto puede ser de cualquier tamaño, pero está en relación con patologías que no son frecuentes, como las vasculitis, ¿ya? La que sigue. Algunos ejemplos, ¿no?, los he separado para que se le quede esto de que, ¿no?, podrían estar en relación con todos estos cuadros, ¿no?, sobre todo, ¿no?, en trastornos de la coagulación, también en cuadros de trombosis venosa central, por ejemplo, ¿ya? Y en displasias también, displasias fibromusculares, podría causarme un infarto de etiología, ¿no?, inhabitual o infrecuente. La que sigue. Y bueno, de causa indeterminada, ¿no?, son aquellos infartos, ¿no?, que podrían estar a nivel cortical o subcortical, ¿no?, del territorio de la carótida, de la circulación carotidia,
o de la circulación posterior o vértebro-basilar, ya, en las cuales, ¿no?, tras un exhaustivo estudio, ¿no?, en este caso de estudio, ¿no?, con exámenes cardiológicos como ecocardio, ecocarotidio y hasta Doppler transcranial, ¿no? No encontramos una etiología, ¿ya? Entonces, y esto podría ser por un estudio incompleto, por más de una etiología, ¿no?, o realmente por un origen desconocido, ¿no? Entonces, cuando no encontramos, tenemos al paciente que llega a la emergencia infartado y luego lo hospitalizamos, ya en piso le hacemos todos los estudios, no solamente de imágenes, de tomografía, resonancia, sino todos los estudios que hace cardiología, ¿no?, incluido, como les dije, ¿no?, ecocardio, ecocarotidio, el Doppler transcranial, inclusive a veces se le pide Holter de 24 o 48 horas, y si no encontramos una etiología, aún con todo eso, podríamos, ¿no?, definirlo como un infarto de causa indeterminada. ¿Ya? La que sigue. Bueno, algunos síntomas frecuentes en un ECG isquémico. La que sigue. Tiene que ver mucho, chicos, la arteria comprometida, ¿ya? Ustedes saben que el cerebro está irrigado por dos grandes sistemas, ¿no? El sistema carotidio, ¿no?, con su arteria cerebral anterior, su arteria cerebral media, ¿ya? Y las cerebrales posteriores, que ya vendrían a ser tronco, ¿no?, del tronco de la basilar, formado por las dos arterias vertebrales. Entonces, la clínica, ¿ya?, tiene que ver mucho con la arteria afectada, ¿ya? No va a ser igual que yo tenga un infarto del ACM, por ejemplo, que es arteria cerebral media, ¿no? No va a ser igual a que yo tenga de repente un infarto de alguna rama, pues, de la, qué sé yo, de la ACA, ¿no? O por ejemplo, en circulación posterior, podría tener un infarto de la AICA o de la PICA, que son arterias, ¿no?, ramas de las cerebelosas, ¿ya? Entonces, esto es importante, por eso lo he detallado, he puesto ahí un resumen de los síntomas para que ustedes más o menos se ubiquen. Obviamente, si es de arteria cerebral anterior, generalmente, no olviden esto, va a haber un compromiso contralateral, ¿no?, una hemiparesia o una hemiplegia contralateral, ¿ya? Y generalmente es, ¿no?, de miembros inferiores, ¿ya? La que sigue, ya luego ustedes lo van a revisar. Ahora, esto también es muy importante que ustedes fijen bien la clínica de un infarto cuando el compromiso es de la ACM, ¿ya? La arteria cerebral media es la que irriga mayormente, ¿no?, la parte, la convexidad del cerebro, sobre todo las regiones frontotemporales y parietales también, y por lo tanto, como vemos, me va a dar una serie de síntomas, ¿no? Podría ser un déficit motor, ¿no?, contralateral, ¿no? Ya saben que en neurología, ¿no?, siempre tenemos que tener en cuenta eso, el diagnóstico topográfico, y sabemos que las vías son cruzadas, ¿no? ¿Ya? Y también me puede producir cuadros de afasia, ¿no?, apraxia, por ejemplo, ¿ya? Y este déficit motor generalmente es a nivel de miembros superiores, ¿no?, fascio braquial, ¿ya? Y bueno, afasia porque podría comprometer, ¿no es cierto?, ¿no?, los centros de lenguaje, ¿no?, que están a nivel frontal, ¿no?, para la fascia de Broca, y a nivel temporal para la fascia de Wernicke, ¿ya? Entonces, no olvidar infarto de la ACM, la que sigue. Y bueno, acá les he puesto algunos síntomas de los tantos que hay. Inclusive hay síndromes, ¿no?, como por ejemplo el síndrome de Cloud, el síndrome de Weber, el síndrome, ¿no?, de Wallenberg, ¿no? Y tiene que ver mucho dependiendo del tipo de arteria, ¿no? Pero generalmente cuando se trata de compromiso de la ACP, que es circulación posterior, el paciente puede tener cuadros de ataxia, ¿sí? Puede tener también cuadros de disfagia, disfonía, ¿ya? Podría tener inclusive diplopia, ¿ya? Y todo esto se traduce por el compromiso de los nervios craneales, ¿ya?, que están en tronco encefálico, y esta arteria es la que me va a irrigar, ¿no?, todo lo que es tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, ¿ya? Y también a través de las cerebelosas, los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Entonces no olviden
la clínica me interesa porque, bueno, entiendo que ustedes ya han visto neuroanatomía, entonces deben recordar las ramas de las arterias, ¿no?, del cerebro, ¿no? La que sigue. ¿Sí se está escuchando, no? ¿Sí? ¿Atrás se escuchan bien? Ya, listo. Esto lo conversamos con mi grupo de rotación. Este es una escala ya básica, prehospitalaria, ya, donde fácilmente, ¿no?, estos equipos del SAMU, ¿no?, o los bomberos podrían reconocer rápidamente cuando están frente a un cuadro de un ictus agudo, ¿no? Vemos ahí la escala de Cincinnati, ya, que tiene 3 signos básicamente, ¿no? La simetría facial, ¿no?, el déficit motor agudo y también dificultad para articular palabras, ¿no?, lo que conocemos como disarte, ¿ya? La que sigue. Y también les he traído, ¿no?, un resumen de lo que es la escala NIH, ¿no?, la National Institute of Health Stroke Scale, que son 11 parámetros, ¿ya?, que también lo pueden revisar después. La que sigue. Ya, y acá la explicación, ¿no?, que me permite es una valoración numérica de la gravedad del ictus, ¿ya? Como les decía a mis alumnos de rotación temprano, lo hacemos al inicio cuando el paciente llega por emergencia, y también lo hacemos posteriormente, ¿no?, de control para ver, ¿no?, su evolución y también el pronóstico, ¿ya? Son 11 parámetros, ¿ya? Es un estudio, es una escala que me permite hacer un examen neurológico, digamos, resumido y enfocado en un cuadro vascular, ¿ya? Y ahí vemos los valores, ¿ya? También, como lo mencionó un alumno, también es importante, ¿no?, hacer una valoración niche con NIH igual, un paciente que va a ser sometido a trombólisis, ¿ya? A un paciente que va a ser sometido a trombólisis, tenemos que hacerle la escala y se recomienda que esté entre 4 a 25 puntos. Más de 25 ya no se recomienda, ¿ya? La que sigue. Bueno, algunos diagnósticos diferenciales, ¿no?, de lo que es un ictus, ¿ya? Como yo les decía, no todo necesariamente va a ser un TIA o un ictus agudo, ¿no? Podría tratarse, por ejemplo, ¿no?, de un síncope vasovagal, ¿no? Por ejemplo, podría tratarse una parálisis de TOT, ¿no?, que es un estado posictal donde el paciente, ¿no?, tiene una atonía y cae, ¿no? Entonces podría confundir, ¿ya?, este cuadro que, ¿no?, es un cuadro desmielizante que podría también dar alguna clínica y que podría confundir, pero este es un cuadro insidioso, ¿no? Esto también es insidioso, ¿no? Y bueno, esto que me podría hacer confundir con un TIA, ¿no?, una amnesia global transitoria, ¿ya? Inclusive una parálisis facial periférica, ¿no?, una simetría facial, ¿no?, común de nuestros pacientes, ¿no?, nos dicen, ¿no?, he tenido un derrame facial y en realidad ha sido solamente, no ha sido un derrame, no ha sido solamente una parálisis facial periférica o parálisis de Bell, ¿ya? La que sigue. Bueno, ya ahora hemos visto ya un poco de epidemiología, fisiopatología, ya la tenemos ya clara la definición de lo que es un infarto cerebral. Empezamos a pedir los estudios, ¿no?, de ayuda al diagnóstico. Empezamos con los serológicos basales, su hemograma. No olviden esto, es muy importante, ¿no?, el TP y el TPT para ver vía intrínseca, vía extrínseca de la coagulación. La glucosa también, ¿no? Se pide la basal y luego ya el paciente, cuando lo tenemos en observación, le vamos haciendo sus hemoglucotés, ¿no?, cada 8 o cada 6 horas. Esto también es importante, ureacreatinina, ya. Esto es siempre también inherente, importante dentro del estudio de un paciente que llega a la emergencia, su EKG, ¿ya? Y bueno, la tomografía, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿no?, que tiene que ser una tomografía simple, ¿no? Básicamente es para descartar que no se trate de una hemorragia. Esa es la idea, ¿no? Porque si estamos hablando de un ictus, podríamos esperar todavía hasta 72 horas para ver realmente las lesiones hipodenses. ¿La que sigue? Bueno.
Bueno, y siempre tenemos que pedir los estudios de acuerdo al criterio, ¿no? Y también dentro del contexto del paciente, a veces podemos pedir también una placa de tórax, ¿no? Si hay compromiso de conciencia y estamos sospechando de un cuadro agudo metabólico, una encefalopatía metabólica, ¿no? Aparte de las transaminasas, de urea-creatinina, podemos pedir electrolitos, ¿ya? También podremos pedir marcadores de isquemia miocárdica, porque si tenemos un paciente que se ha infartado, puede ser que detrás de eso haya algún tipo de cardiopatía estructural, ¿no? Como hemos visto, ¿ya? Podría tratarse de un paciente con antecedentes de un IMA, una ICC, ¿no? Una miocardiopatía dilatada y que sean focos embolígenos, ¿no? Embolígenos, perdón. Podría hacerse hasta una punción lumbar, pruebas toxicológicas, porque también hay pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, ¿no? Por abuso de alcohol o drogas ilícitas, ya podrían terminar con un cuadro de infarto cerebral, sobre todo por una etiología de vasoespasmo. La que sigue. Bueno, ya creo que les mostré, ¿no? La clase anterior, ¿no? Signos precoces de un infarto cerebral. Tenemos, ¿no? Esta imagen, ¿no? De una hiperdensidad, ¿no? de la ACM, en este caso la ACM izquierda, ¿no? El signo de la cuerda, ¿ya? Y bueno, acá ya tenemos un infarto establecido, ¿no? Vemos ya territorio de la ACM izquierda también, la que sigue. Y también les traje esta imagen ya de una revista española, ¿no? Para que vean ustedes la importancia de la resonancia, pero en la secuencia de difusión-perfusión. ¿Ya? En la difusión vamos a ver, como ven acá ustedes, la hiperintensidad, ¿no? O la hiperseñal. En este caso también se trata de compromiso de la ACM izquierda, y vemos su correspondencia en el mapa EC de una hipointensidad, ¿no? Entonces esto vemos acá, la hipointensidad, y hiperintensidad también en el exponencial, ¿ya? Pero generalmente este protocolo nos lo hace generalmente estos dos. Cuando nosotros tenemos esta hiperintensidad, ¿no? Que bueno, acá está claro que es un infarto, pero si son lesiones más pequeñas, ¿no? Y no está claro si se trata realmente de un infarto o de placas desmielinizantes de esclerosis múltiple, el mapa nos ayuda porque va a haber una correspondencia, ¿no? Como ven acá ustedes, ¿ya? La que sigue. Bueno, en cuanto a tratamiento, ya para terminar, es importante las medidas generales. Ya ustedes conocen el ABC, ¿no? El ABC de la atención, la vía aérea permeable, ¿no? Tengan una buena perfusión, ¿no? La que sigue. Vamos a ir desglosando cada parte, las medidas generales, la vía aérea, la oxigenación. No olviden, siempre tenemos que tener a la mano, ¿no? El oxímetro de pulso, y tenemos que tener una saturación de oxígeno mayor del 94%. Y acá está, ¿no? Lo que les hablaba, la presión arterial, mantener una presión entre 185 a 110, ¿no? Sobre todo si los pacientes son candidatos a recibir, ¿no? el alteplase, ¿no? Ahora, para mantener una presión, en general, las guías, ¿no? De la AJA y la ASA recomiendan mantener una presión entre 220 a 120. Pero cuando tenemos un paciente con sospecha de una disección aórtica, ¿no? O una miocardiopatía, generalmente mantenemos estas presiones, ¿ya? 185, 110, ¿ya? Y lo mantenemos con antihipertensivos periendovenosos, ¿no? Cosa que no es frecuente hacer, ¿no? Pero esta es la indicación de la guía, ¿no? Se le deja la betalol endovenoso o nicardipino también endovenoso, ¿ya? Generalmente en nuestros hospitales lo que más usamos son los YECA, ¿no? Pero la guía recomienda esto, ¿ya? Pero bueno, no en todos los hospitales tenemos el abetalol. Pasada las 24 horas, reiniciar su tratamiento antihipertensivo. O sea, ese tratamiento es el agudo, ¿no? Cuando llega la emergencia, ¿ya? Y dependiendo también del tiempo, ¿no? En que lo llega a la emergencia, ¿no? Porque a veces nos llegan a la emergencia pacientes después de 24 horas de haberse infartado. Entonces ya los pacientes ya llegan más o menos estables, ¿no? Ya pasó la etapa aguda, ¿ya? Y esto es importante por lo que hablamos, ¿ya? No solamente es tratar la presión, sino también controlar los otros signos vitales, que es la temperatura, ¿no?
y evitar las hiperglicemias, porque eso me agravan más, ¿no?, la penumbra isquémica. ¿Ya? Mantener las glicemias entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro. La que sigue. Ahora hablemos un poco sobre la terapia de reperfusión aguda, el empleo del alteplase. La que sigue. ¿No? Ahí está la dosis del alteplase, ¿no? Este es un tratamiento que se tiene que hacer cuando el infarto es agudo, ¿no?, que cuando ha iniciado dentro de las pocas horas y tenemos la suerte de que lo lleven a la emergencia, ¿no? Cuando, bueno, si llega dentro del periodo de ventana, tenemos la posibilidad, ¿no?, de aplicarle el alteplase, ¿no?, a esa dosis, ¿ya? Y bueno, para este procedimiento, ¿no?, como en todo, hay criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿no? Uno de los, digamos, de las desventajas, ¿no?, es que el paciente tiene poca ventana terapéutica, una estrecha ventana terapéutica, ¿ya? Y bueno, generalmente se hacen en infartos, ¿no?, de arterias proximales, ¿ya? Ya lo vamos a explicar, la que sigue. Bueno, acá les he traído una imagen, ¿no?, donde habla de los criterios de inclusión y de exclusión para realizar la trombólisis, ¿no? Este es el más importante, ¿ya?, que tiene que estar dentro de los... Acá dice 3 periodos hasta 4.5 horas, ya, según las últimas guías, ¿ya? Tiene que ser paciente mayor de 18 años, ¿no? Y tiene que ser un paciente, ¿no?, como dice ahí, que se ha demostrado, ¿no?, que tiene un déficit neurológico, ¿no? Porque ya hemos visto que hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Y esto, a tener en cuenta también, es muy importante. No solamente el paciente tiene que cumplir, ¿no?, que tiene que ser mayor de edad, que tiene que tener el déficit neurológico. Me refiero, por ejemplo, ¿no?, a una hemiparesia derecha, por ejemplo, a un paciente, ¿no?, con una simetría facial, o a un paciente que tiene dificultad para articular palabras, ¿no? Sino que también tenemos que tener en cuenta los criterios de exclusión, ¿no? Como por ejemplo, son varios, pero por ejemplo una mujer embarazada no se le diría, ¿no?, o esto, que haya tenido un trauma, ¿no?, previo en los 3 últimos meses, ¿no?, o en general signos o síntomas que se trate de una hemorragia. Obviamente sin la tomografía, ¿no?, porque estos pacientes, antes de iniciarse el procedimiento, se le hace una tomografía de inicio, ¿no? Si vemos hiperdensidades, ¿no?, por la más mínima sospecha, habría que, ¿no?, digamos, cancelarlo o no tomarlo en cuenta, ¿no? Otro es que sea un paciente mayor de 80 años, ¿sí?, un paciente que también tenga problemas de la coagulación, ¿ya? Son todas estas, digamos, criterios de exclusión que hacen que yo cancele o no considere ese procedimiento. Entonces, les digo esto porque a veces los familiares pueden llegar a la emergencia, ¿no?, esperando que se les haga este procedimiento, pero también no se hace en todos los hospitales por la sencilla razón de que no todos cuentan con tomografía, ¿no es cierto? Y lo otro es que para que se pueda realizar esto tiene que hacerlo en una unidad que se llama unidad de ictus, ¿no?, que no todos los hospitales lo tienen, ¿ya? Porque este es un procedimiento con sus riesgos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si no tomáramos en cuenta, ¿no?, sus criterios de exclusión, más bien, lejos de mejorar, ¿no es cierto?, su estado del paciente, sobre todo esa probable secuela que va a tener, podríamos causarle, ¿no?, una hemorragia cerebral, y más bien sería contraproducente, ¿no? Pero bueno, no olviden esto, ¿ya? No solamente son los criterios de inclusión, sino también hay unos criterios de exclusión. Sobre todo cuando tenemos la sospecha de que no sea, ¿no?, que el paciente haya tenido, por ejemplo, un infarto previo 3 meses antes, o que tenga, ¿no?, una tendencia a hacer una hemorragia, mejor no se realiza. Y también, si no hay, por lo que dice acá, ¿no?, un verdadero déficit neurológico, y también en un caso de un paciente, ¿no?, adulto mayor, más de 80 años, está contraindicado por los riesgos, ¿no? La que sigue.
Bueno, hay otro procedimiento, ¿no? Acá en Perú hacemos la trombólisis, ¿no? Arterial venosa, pero en Estados Unidos ya eso es más frecuente. Lo que hacen allá es la trombectomía mecánica, ¿ya? Se utilizan los stent retriever, ¿ya? Son procedimientos de neuroradiología intervencionista, donde la que sigue, lo que se va a realizar justamente, ¿no? Es una extracción mecánica, ¿no? De ese trombo, ¿ya? Este es un procedimiento invasivo, ¿ya? A través de un cateterismo se llega a la arteria que está trombosada y se la va, ¿no? Mecánicamente vamos a destruir el trombo, ¿no? Como vamos ahí, ¿no? Esto es, ven acá, es una rama, ¿no? De la, en este caso sería de la ACM izquierda, ¿no? Que está obstruida. Previamente le han hecho acá una angiografía cerebral previa, ¿ya? Y se puede ver la estenosis, ¿no? Se puede ver la estenosis sobre acá, ¿no? Y luego pasan al procedimiento, ¿ya? Entonces, todos estos procedimientos son ya alto riesgo, entonces no a todos se les va a hacer. Y previamente, como vemos acá, se le ha hecho una angiografía, ¿no? Una angiografía. ¿Ya? A ver, la que sigue. Bueno, y ya cuando el paciente llega fuera del periodo de ventana, que es lo más frecuente, ¿no? Nos queda a nosotros hacer la prevención secundaria, ¿no? Y bueno, no solamente se debía hacer prevención secundaria, sino prevención primaria, las campañas, ¿no? Las campañas de prevención, ¿no? La información que se le va a dar al paciente, a la familia, ¿no? Sobre los riesgos que tienen al no tener una presión arterial controlada, a ser diabéticos que no llevan un tratamiento regular, por ejemplo, ¿no? A esos pacientes que llevan una vida sedentaria, ¿no? Que tienen una dieta, digamos, que no se controla, ¿no? Tienen cuadros de lipidemias. Entonces, pero bueno, vamos a la prevención secundaria, la que hacemos nosotros, es lo más frecuente, porque como les decía, ya el paciente viene después de muchas horas de haber iniciado el evento, ¿no? Hay que controlar esos factores de riesgo, lo que sigue. Ya, esto es el pilar de tratamiento, los antigranicaritarios, ya, la aspirina, ¿no? Esta es la dosis en este rango, pero generalmente lo que se maneja es aspirina de 100 miligramos, una tableta después del almuerzo, ¿ya? Y también podría indicarse el clopidogrel, ¿no? La dosis es de 75 miligramos también, generalmente después del almuerzo, y esto cuando el paciente tiene alergia a la aspirina. Pero en los estudios de la Asociación Americana del Stroke, ¿no? Se ha demostrado que la aspirina tiene mejor nivel, ¿no? en evidencia de control, ¿no? De prevención de strokes, la aspirina supera al clopidogrel, ¿ya? Y bueno, la que sigue. Ya, ahora si tenemos un paciente, ¿no? Que llega a la emergencia y ¿no? comprobamos que realmente sí se trata de un SB isquémico por tomografía, vemos que la lesión es una lesión hipodensa, extensa, ¿no? Generalmente el compromiso es de la ACM, ¿no? Podemos sospechar que se trata de una etiología cardioembólica, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la interconsulta cardiología, como les decía a los alumnos de la mañana, ¿ya? Para que el cardiólogo comience a investigar, ¿no? Y hacer todos los estudios pertinentes para buscar cuál es, ¿no? El origen embolígeno de ese infarto, ¿ya? Y posteriormente se le va a iniciar, ¿no? El anticoagulante más frecuente que utilizamos es la warfarina, ¿ya? La que sigue. Me lo he anotado ahí. A ver, regreso. Bueno, creo que se me pasó. Utilizamos warfarina, ¿ya? Warfarina 5 miligramos, pero hoy en día también tenemos los nuevos anticoagulantes, ¿no? Nuevos anticoagulantes como por ejemplo Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, ¿ya? Que tienen ventajas con respecto a warfarina, porque no es necesario estar controlando el INR, ¿no? Que tiene que estar entre 2 y 3. Y bueno, lo que sí, que son más caros, y lo que sí tenemos que ir controlando es la función renal. Urea y creatinina siempre tenemos que estar controlando en los pacientes con estos nuevos anticoagulantes, ¿ya?
Bueno, básicamente es con warfarina, la que sigue. Enoxaparina nosotros lo indicamos no en todos los pacientes, generalmente en adultos mayores, ¿no? Aquellos pacientes que tienen ciertas comorbilidades, por ejemplo, con antecedentes de trombosis venosas, ¿no? O pacientes que algunos que ya están postrados mucho tiempo, indicamos la enoxaparina, pero en forma profiláctica, ¿ya? Podría ser 60 miligramos en forma subcutánea cada 12 horas. Pero el tratamiento para un ictus de etiología cardioembólica, generalmente, ¿no? Y por lo caro que son los nuevos anticoagulantes, generalmente se hace con warfarina, ¿ya? Ahora, también, ¿no? Aparte del antiagregante, de lo anticoagulante, y esto no lo olviden, ¿no? A todos tratamos con antiagregantes, que es la aspirina. El único que tratamos con anticoagulantes de etiología cardioembólica. Por eso la importancia de saber el subtipo de infarto. Pero no solamente eso, sino tenemos que agregarle, ¿no? Un hipolipemiante, y de elección es la atorvastatina, aunque también algunas guías sugieren la rosuvastatina, ¿ya? La dosis es, ¿no? En general 80 miligramos, dosis altas, ¿ya? Pero también depende del contexto del paciente. Si es un paciente adulto mayor de 65 años, ¿no? Preferimos mejor dejarle de 40, ¿no? Pero si es un paciente más joven, podemos dejarle, sobre todo en el infarto agudo, ¿no? En los 3 primeros días podemos iniciarle la atorvastatina 80 miligramos. Y la atorvastatina siempre se deja, ¿no? En la noche después de la cena, generalmente, la que sigue. No solamente es por su función hipolipemiante, sino que también me cumple una función de estabilización de la placa ateromatosa, ¿no? ¿Ya? Lo hablábamos en la mañana, ¿no? No solamente es eso, sino va a evitar de que se desprenda esa placa, ¿no? Esa placa que ya está ulcerada generalmente, ¿ya? Y que me podría nuevamente hacer un cuadro obstructivo y volver a darme un nuevo infarto, sino que también cumple una función antiinflamatoria, ¿no? La atorvastatina, ¿no? Porque, como hemos visto, el mecanismo fisiopatológico también es inflamatorio. Ya, dentro de otros medicamentos, ¿no? Podríamos utilizar algunos antiepilépticos, ¿no? Ya, acá la guía recomienda la epamenización, que es la aplicación de varias ampollas de fenitoína en 100 cc, ¿ya? Para evitar, por ejemplo, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Esos pacientes que tienen infartos extensos, ¿ya? No los lacunares, sino los extensos, los cardioembólicos, por la lesión tan extensa que tienen, podrían convulsionar. Entonces, por prevención se le podría epamenizar, ¿ya? Lo que les decía, ¿no? Los pacientes que tienen algún grado de inmovilización, ¿no? Y no es candidato a la trombólisis, podemos iniciarle, ¿no? La enoxaparina, ¿ya? Y bueno, también tratar la hipertermia, ¿no? Si fuera necesario, con paracetamol o metamizol, ¿ya? La que sigue. Y bueno, no olviden, ¿ya? Esto, tiempo cerebro, ¿ya? Mientras más rápido nosotros identifiquemos primero que realmente se trata de un evento tipo, ¿no? Stroke, ictus, ¿no? Mientras más rápido actuemos también, no vamos a poder, digamos, prevenir las futuras complicaciones, ¿no? Siempre y cuando, pues, nosotros tengamos la suerte de recibir al paciente en ese periodo de ventana, se podría hacer la trombólisis, pero igual, las medidas ya en una prevención secundaria de inicio, inclusive el inicio de la terapia física también tiene que ser precoz, ¿no? ¿Ya? Bueno, no olviden esto. En vasculares siempre tenemos que recordar esto: tiempo es cerebro. Mientras más rápido actuemos, no olviden que por cada minuto que nosotros perdemos en la atención de un paciente, sobre todo cuando está en ese periodo agudo, por lo menos se pierden 1.9 millones de neuronas por cada minuto que se pierde. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Los antecedentes pueden dar al examen físico síndrome de segundo motoneurona. No. No, la síndrome de segunda motoneurona está pensando en un daño de nervio periférico, y generalmente lo que tú vas a ver acá en el cuadro de ictus o de infarto cerebral es compromiso de primera motoneurona, un síndrome piramidal, por compromiso de la vía córtico-espinal. Eso es lo más frecuente, ¿no? Y si te da síndrome de
sí que comprometa. Es que mi paciente tiene, me parece, derecho así, de todo, comprometiendo cara. Pero al examen físico hay hipotonía, fasciculaciones, no hay Babinski, los premios fueron medidos. Pero claro, pero ese déficit motor no es central, es periférico, es a nivel de médula espinal probablemente. Y De las a vías de la nivel de médula. médula también puede comprometer cara. No te entiendo. A nivel de médula, ¿qué? Porque tuvo desviación de la comisión labial y fue febral. A nivel de médula. Tienes que ver si es un claro. Tendrías que ver si realmente tiene algo de focalización que sea central, porque puede ser una lesión periférica, ¿no? De segundo. Por lo que tú me dices, parece una lesión de medio periférico, o mejor dicho, de la vía de médula espinal que llega a la persona. Pero un infarto cerebral que te va a dar es generalmente un síndrome piramidal, ¿ya? Pero si, por ejemplo, se trata a nivel de circulación posterior, de vértebra basilar, se puede dar otra clínica, ¿no? Se puede dar compromiso de nervios craneales, te puede dar un síndrome vertiginoso, te puede dar ataxia, te puede dar, ¿no? Depende de la localización, pero que te dé un síndrome de segunda motoneurona, no. ¿Alguna otra pregunta? Puede haber sufrido durante todo. Puede haber complicado con otra. Claro, focalizado. No, sí, o sea, Yo había leído que lo más frecuente es, lo más frecuente son el letal, la causa interna, Las basales. La clínica es más desproporcionada el grado de la lesión que le está ocasionando. O sea, es un infarto pequeño, pero que está ubicado, por ejemplo, en el nivel del brazo posterior de la cápsula interna, produciría pues una alteración ortoespinal, ¿no? Por darle una clínica más florida. En cambio, ahí creo que decía que son pequeños infartos que no dan mucha clínica o así, sí te pueden dar una clínica, pero no te dan, me refería a que no te dan mucha clínica en relación, por ejemplo, a una etiología cardioembólica que sí te va a producir pues un cuadro de afasia, ¿no? De apraxia, agnosia o de hemiplegia contralateral, ¿no? Los lacunares, al ser infartos pequeños, te pueden dar un síndrome sensitivo, ¿no? Te pueden dar un cuadro que se llama ataxia manotorpe y depende de la localización, dónde está el infarto lacunar. Así yo encontré la definición como que es aquel infarto que ocasiona una clínica desproporcionada al grado de la lesión que lo está ocasionando. Claro, tú puedes tener un paciente que aparentemente está asintomático y si tú eres muy acucioso podrías ver el infarto lacunar, ¿no? En resonancia se podría ver. Y es pequeño vaso, o sea, eso yo lo veo frecuentemente en pacientes hipertensos crónicos, ¿ya? Porque está en relación con la hipertensión, que vienen a veces ya no vienen, con un signo de focalización marcado, como podría ser de etiología cardioembólica, pero sí me vienen con un deterioro cognitivo, ¿no? A veces el paciente refiere, más parece un día, ¿no? Y en realidad son infartos lacunares de la microcirculación. O sea, es más frecuente que tenga una clínica no tan significativa. Ajá, tan aparatosa, me Que al refiero. contrario, decir lo contrario, por eso que Depende de la localización. No da una clínica tan ingrediente, tan aparatosa como de un infarto cardioembólico. Pero en general lo importante es que sepan reconocer, los subtipos de infarto cerebral. Eso ya nos queda a nosotros ya en hospitalización, ¿no? Pero ustedes lo importante es que con su anamnesis, su examen físico, sepan reconocer que están frente a un evento vascular y no de otra naturaleza. ¿Ya? Creo que lo hablamos, ¿no? ¿Ya? Porque no es así tan fácil decir, es ¿no? Este subtipo o es lo otro, ¿no? Tendríamos que hacerle toda una serie de estudios, ¿ya? No solamente la resonancia, que no todos los hospitales lo tienen, sino en trabajo, en equipo con el cardiólogo, ¿no? Inclusive podría hacerse, cuando no tenemos clara la etiología, podría llegarse a hacerse un ecocardio transesofágico, ¿no?
cuando hay sospecha, por ejemplo, de un prolapso de válvula mitral o de claro, también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está claro? Sí, he tratado, este es un tema bien amplio, ¿ya? Es mucho más amplio todavía que hemorragia cerebral y he tratado de darle puntos básicos, ¿no? Para que ustedes ya luego puedan revisar en base a esto. Bueno.